Data Analysis. Está con nosotros para conversar respecto a la próxima actividad que va a tener Data Analysis y habla de la metamorfosis venezolana y las oportunidades que pueden existir allí. Esta actividad va a ser el próximo 7 de abril. Buenas tardes, bienvenido. Encantadísimo de hablar contigo. Bien, queríamos conversar primero sobre lo que es esta actividad y qué vamos a encontrar en esa actividad que se va a desarrollar este 7 de abril. Cuando hablamos de metamorfosis venezolana y las oportunidades, estamos hablando de los cambios que ha dado el venezolano, de los cambios que ha dado la economía. Sí, básicamente queremos primero puntualizar cuáles son los principales cambios que podemos notar en esa economía. En un debate mucho más complejo que ese debate simplista que se ha planteado si Venezuela se arregló o Venezuela no se arregló, o sea, un tema absolutamente absurdo. Obviamente un país que tiene una caída de 75% del Producto Interno Bruto entre el año 2013 y hoy, y que tienes problemas de electricidad, problemas de agua, problemas de infraestructura, sanciones internacionales, etcétera, se arregló, es una ridiculez. Pero también es una ridiculez cuando intentas tapar los cambios que sí se han ejecutado en esa economía, algunos de los cuales son cambios positivos, cambios que generan oportunidades de acción o de trabajo para otras personas, o por lo menos que puede dividir el país en ganadores y perdedores, y no solo perdedores, que era lo que teníamos hasta hace muy poco. ¿Cuáles son esos principales cambios? Bueno, de alguna manera, si los ubicamos en el plano económico, lo que vamos a conseguir es todo lo que tiene que ver con un proceso de apertura en la economía cambiaria, de precios, la deshostilización de la relación entre el sector privado y el sector público, el abastecimiento como resultado a esos cambios ha sido un abastecimiento pleno, pero en el marco de un proceso inflacionario que es muy relevante. Aun cuando la inflación se desacelera, el comportamiento de los precios previo en dólares fue tan alto que para una parte importante de la población los precios de los productos son inaccesibles. Entonces, ¿qué cosas queremos ver en la economía? Bueno, ¿cuáles son esos cambios? ¿Cómo se dibujan? ¿Y qué impactos tienen sobre la oportunidad de hacer negocios chiquitos, medianos y grandes en Venezuela y en qué sectores? En los cambios políticos, ahí también vamos a trabajar. Vamos a trabajar de varias perspectivas. Sí ha habido cierto nivel también de deshostilización de la relación, menos presos políticos nuevos, una apertura a los procesos de negociación, aunque no se hayan terminado de ejecutar. Hay un poco más de movimiento. Sin embargo, ahí los cambios son mucho menos profundos. En efecto, uno podría decir que el gran cambio en Venezuela es la independencia entre la economía y la política. Y en esa independencia entre la economía y la política, la economía tiene más oportunidades. En medio de eso, ¿cómo queda el riesgo? El riesgo país. Para muchos hablar de hacer negocios en Venezuela implica o siempre tiene consigo la palabra riesgo a que no se me garanticen todos mis derechos, riesgo a que la economía es tan variable y tan volátil y son tan pocas las políticas concisas que se toman que generan mucha incertidumbre al momento de presupuestar. ¿Qué ha impulsado, qué ha sido el determinante para esas personas que en medio de este caos o en medio de la crisis se volvieron ganadores y supieron capitalizar? Siempre va a haber riesgos. No, hay un riesgo implícito en un país que es un país desinstitucionalizado, donde tú tienes un poquito, es algo así como el lejano oeste. Es decir, lo que pasa es que en el lejano oeste habían mercados, habían productores, había la cantina, había el hotel, había, bueno, los bares, todo eso existía, básicamente independientemente de que las reglas de juego no necesariamente eran reglas de juego tan estables y reconocidas. ¿La diferencia cuál es? Que cuando tú no tienes certeza, cuando los niveles de riesgo son altos, no es que no hay inversión, sino que los rendimientos esperados por esa inversión son más elevados. Hay una relación directa, riesgo-rendimiento en la economía. Yo estoy dispuesto a producir, a operar, etcétera,
pero también estoy dispuesto a hacerlo si puedo cobrar, si puedo cobrar en dólares, si puedo cobrar alto, si puedo recuperar mi inversión lo más rápido posible, incluso en comparación al resto de los países de la región. De lo contrario, en igualdad de condiciones tú no quieres trabajar aquí. O sea, ¿por qué voy a trabajar yo en Venezuela si con esos mismos recursos podría trabajar en otros mercados estables, donde se respeta abiertamente la propiedad privada, donde no hay amenazas de gobierno, etcétera? Bueno, solo porque espero ganar más. Es decir, porque el rendimiento que se pueda esperar en esa economía sea más elevado. Entonces, consigues compensar el riesgo con el rendimiento esperado. ¿Cómo queda allí entonces este segmento de la población que ve inaccesible hasta los alimentos? Bueno, en efecto, tú has dado como en el punto central. Nosotros estamos hablando de Venezuela como si fuera un país, pero no es. Son varios países que conviven. Y uno de esos países es un país que se ha logrado adaptar a ese cambio, que se ha dolarizado, que cobra sus ingresos en dólares, no necesariamente fortunas, porque hay gente, digamos, también pobre o con niveles básicamente muy bajos de ingresos, que sin embargo cobran dólares, tienen dólares. Pero bueno, su capacidad y su acceso es limitado, pero tiene acceso. Ahora, cuando tú te consigues con alrededor de 30 a 35% de la población que no tiene ninguna posibilidad de accesar moneda extranjera, que su ingreso no está indexado. Bueno, para ellos el problema no solo es un problema elevado, sino que es mucho peor que en el pasado, porque por un lado no se logran adaptar en los ingresos, pero por otro lado sus costos de vida han aumentado en todos lados. Supermercados, farmacias, servicios, telecomunicaciones. O sea, hay algunas cosas menos que otras, pero en tu caso, en términos generales, si él no logra indexar sus ingresos a la moneda extranjera, sus capacidades de acceso están muy limitadas. ¿Cómo queda aquí, en esta oportunidad en que se han presentado en el país, estas decisiones que se han tomado recientemente con el tema del cambio del impuesto a las grandes transacciones financieras, que ha generado todo un conflicto para el sector comercio? No se sabe cómo cobrar, es un costo mayor para el sector, además busca desdolarizar una economía que no tiene ni siquiera los bolívares en efectivo ni la estabilidad de esa moneda, que escasamente tendría un año, máximo un año y medio, tratando de salir del subsuelo en el que había quedado. Me gustaría su reflexión al regreso de la pausa. Ya volvemos. Seguimos en Noticias Globovisión Economía. Estamos con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, conversando sobre la próxima actividad que van a tener este 7 de abril, la metamorfosis venezolana y las oportunidades que allí existen. Le dejo una consulta antes de irnos a la pausa, y es este impuesto a las grandes transacciones financieras, que quizá podría ir contra esas oportunidades que se habían estado generando en el país, o contra esa confianza que se había estado generando, sobre todo en el área de comercio, Sí. y de dónde se colocan esos productos que finalmente se hacen. Bueno, son los riesgos. Tú tienes cambios, algunos que son estables y que más bien se van profundizando, y otras cosas que avanza y echa para atrás, como el cangrejo, ¿no? O sea, porque van como probando, tratando básicamente de resolver cosas. Yo entiendo, por ejemplo, el interés del Banco Central de Venezuela de intentar rescatar el uso del bolívar como moneda básica en Venezuela. Esa es su función. O sea, esa es la autoridad monetaria. Y la moneda de Venezuela es el bolívar. Por lo tanto, yo entiendo que tú establezcas estrategias desesperadas a veces para tratar de rescatar el uso y el valor del bolívar. Pero la ley de impuestos a las grandes transacciones, que en realidad no son grandes transacciones, nada, son impuestos por utilizar dólares en el mercado, es un intento que fiscalmente podría ser interesante para el gobierno, porque va a recoger algo de dinero en el sistema y pues no le cae mal algo de dinero en su proceso. Luego una crisis tan severa como la que ha vivido Venezuela, pero con el objetivo de fortalecer el bolívar, la probabilidad de éxito es, en mi opinión, es muy baja. Y digo que es muy baja, ¿por qué? Bueno, porque en realidad, vamos a estar claros, el impuesto, si es muy bajito, no te mueve. O sea, porque yo uso dólares, ¿por qué usas dólares tú? Tú no usas dólares porque, oye, ni siquiera porque no hay bolívares. Tú usas dólares porque no confías
en la otra moneda, porque cree que no va a preservar valor, porque es más fácil conseguirla, porque en el mercado hoy hay muchísimo más dólares que bolívares en el circulante, porque además es más estable, a pesar de que también hay pérdida de valor del dólar en la compra en Venezuela, es muchísimo más estable que lo que ha sido el bolívar en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú por 3% no vas a cambiar esa percepción. Lo único que hace es subir los precios de la mercancía y afectar el bolsillo de los consumidores. Pero la verdad es que tú no estás cambiando la realidad, ni ganando confianza en el bolívar, ni rescatando la confianza en las instituciones. Por lo tanto, la probabilidad de que tú te muevas al bolívar, básicamente por un 3%, es muy baja. Lo que sí ocurre es que el gobierno, aparte del impuesto, intenta establecer algunos mecanismos de regreso, como por ejemplo la prohibición de las transferencias en las cuentas en dólares internamente en los bancos, porque ya estaba prohibido transferir entre bancos. Entre bancos. Pero tú podías transferir entre cuentas en el mismo banco, que era muy útil para operar en Venezuela, sobre todo para el sector privado, para las empresas productivas, etc. Eso lo acaban de quitar también. Y ya no se permiten las transferencias, por lo menos no sabemos cuánto tiempo, pero por lo menos por ahora no están permitidas. Todo eso es un retroceso, porque lo que tú estás en realidad estimulando es el uso de los mercados negros como vía de protección para el sector privado. Y esto podría echar atrás todo lo que habías avanzado hasta el momento. No creo que echar atrás todo, porque, a ver, es verdad que todavía puedo operar en dólares, todavía puedo pagar con una tarjeta de débito contra mi cuenta de divisas, todavía puedo hacer un montón de cosas. Claro, pero hay mucha confusión. Pero bueno, el tema de los impuestos, las aplicaciones cuando no están bien educadas, siempre han sido fastidiosas. Pero eso no es lo que me preocupa, porque ese tema se va a resolver a la vuelta de unas semanas. Es decir, eso no... Claro, pero no le vas a dar valor al bolívar haciendo esto. Yo no lo creo. Porque además es un tema de confianza, es un tema de producción para que existan. No existen. Hasta la semana pasada se pagó impuestos sobre la renta y fue un caos para mucha gente conseguir bolívares hasta en digital. Es lo que creo. Creo que tú estás haciendo un intento que encarece la economía sin lograr el objetivo que buscabas. Y habías ido haciendo la política de no imprimir más dinero. Vas a Claro, tener que es hacer. el otro tema, ¿no? Que tú es otro de los cambios que vamos a analizar, cómo este gobierno ha sido más bien un gobierno hiper severo en la contracción del gasto público, que no hace financiamiento del déficit fiscal en este momento, o sea, que no le está dando a la maquinita para producir nuevos Tratando de controlar la inflación. Entonces, claro, eso ha tenido unos impactos positivos en términos de estabilización. No es que tú te recuperas, no es que el país se arregló, que por cierto, quien dice eso en realidad no es la gente que está analizando los cambios, sino los que los quieren criticar, pero con una cosa absolutamente boba, que es que, o sea, por un lado te dicen, el país no se arregló, algo que nadie te ha dicho, pero tampoco te pretenden decir que no se han producido que no hay cambios. Y eso es absolutamente falso. También se ha tratado de decir, y quisiera consultarlo, en esta metamorfosis, ¿el cambio ha sido solamente de la gente o de la mentalidad de las personas que se han arriesgado a invertir aquí? ¿O el cambio también viene del gobierno? ¿O no existirían cambios en la economía o en el mundo si no existiera visión de la persona que quiere invertir y cambios dentro de las políticas que han generado cierta confianza para esa inversión? No, claro que han habido cambios en todos los niveles. Cambios en las personas, cambios en los empresarios. Nosotros no hemos tenido un cambio de gobierno, pero sí tuvimos un cambio en el gobierno. Hace apenas 3 años. Otra vez es lo que queremos analizar en la metamorfosis. Es decir, que tú dices, no, aquí no cambió nada, el gobierno sigue siendo igual. No es verdad. Hace 3, 4 años te metían preso por operar en dólares. Preso. Efectivamente. Hace 3, 4 años metían preso a personas, en mi opinión, serísimas del sector privado, acusadas de especulación por los movimientos de los precios de las mercancías. Eso no está pasando ahorita. Se controlaban todos los Como precios. tampoco se están metiendo en la planta. O sea, hay un cambio porque el gobierno entendió que necesita el sector privado para operar, para vivir.
Claro, algunos te pueden decir, bueno, pero eso es lo que hace es anclar al gobierno, los que están buscando cambio, sienten que eso básicamente es contraproducente porque ayuda a la estabilización del gobierno de Maduro. Devolución bueno, espacios de tierra también en Claro. el caso del Sambil y algunas otras que estarían en proceso. Claro, la verdad es que ese, en mi opinión, es un pensamiento absurdo. Porque si tú quieres provocar un cambio en Venezuela, ¿tú qué le quieres entregar al actor nuevo? Primero, los cambios se producen en la política, no se producen en la economía. Es decir, para cambiar un gobierno trabaja la política y la sociedad, no trabaja la economía. No es verdad que tú destruyes la economía y cambias un gobierno, porque si eso fuera cierto, los gobiernos africanos que están expulsando gente a Italia y a Europa por todos lados, todos esos gobiernos hubieran caído. Es verdad. Y no es verdad. Y de eso se trata nuestro evento del próximo 7 de marzo en el Hotel Renaissance de Caracas y por Zoom. Es un evento híbrido, está bastante lleno ya, pero encantadísimo. Presencial y por Zoom van a estar. Presencial y por Zoom. Y van a estar, además de usted, va a estar Michael Sí. Penfold y Mis dos Asdrúbal analistas Oliveros. favoritos, mis dos analistas favoritos, Asdrúbal Oliveros y Michael Penfold, me acompañan en hacer análisis de país. ¿A partir de qué hora y hasta qué hora va a ser? Es a las 4 de la tarde, Ok. bueno, esperamos que de 4 a 6. Perfecto. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy, Noticias Globovisión Economía, Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, ya saben, la metamorfosis venezolana y las oportunidades que pueden existir. Todavía hay oportunidades en Venezuela. Y esta actividad va a ser el próximo 7 de abril. Llegamos al final por la tarde de hoy. Recuerden, como siempre, nuestras redes sociales nos van a ubicar a través de GB-Economía y allí